Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora del té, un espacio para conversar y reflexionar sobre diversos temas de interés para toda la familia. Hoy les proponemos la actualización del título de propiedad y me acompañará como siempre una especialista invitada, no faltará el reporte periodístico y las entrevistas recogidas en exteriores. No se vaya, acompáñenos que ya comienza la hora del té. Y antes de adentrarnos en el tema de hoy, le doy la bienvenida a la periodista María Alejandra Pedroso. Muy buenas tardes, María. Buenas, Mayre, saludo para ti y para los televidentes que nos acompañan. En este primer segmento de nuestro ciclo de entrevistas conversaremos con pobladores de nuestro municipio acerca del proceso de actualización de una vivienda. Acompáñenos. De conocer los trámites, lo he conocido a través de personas que han enfrentado este proceso. Lo único que te puedo decir es que este proceso es muy engorroso en nuestro municipio, porque en primera tienes que investigar, llegar allí y preguntar cómo vas a hacer el proceso. Después pienso, como nos han explicado, que tienes que llevar al propietario de la vivienda, con el carnet de identidades que va a asumir esa vivienda, con los sellos que no están favorables, porque ahora los sellos son digitalizados. No te puedo dar una explicación amplia porque hay desconocimiento en la población de cómo llevar el proceso. Bueno, según tengo entendido, para actualizar el título de la propiedad uno tiene que llevar los documentos de la propiedad que tiene a las oficinas de vivienda o planificación física, lo antiguamente era planificación física, y solicitar ahí la actualización para que se haga el proceso de investigación, o sea, de cálculo de nuevo de todos los componentes de la propiedad y se actualice entonces la propiedad para posteriormente registrarla en el registro de la propiedad. Y así finaliza nuestro primer segmento de entrevista. Volvemos al estudio con Mayret y su invitada en la hora del té. Después de ver algunas opiniones recogidas en exteriores, le doy la bienvenida a Dayani Fernández, jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Santa Cruz del Norte. Muy buenas tardes, Dayani, bienvenida a nuestro espacio. Buenas tardes. Dayani, ¿cuál es la norma que regula la actualización del título de propiedad? Es la resolución 59. Puesta en vigor el 30 de octubre del 2020, emitida por el presidente del Instituto de Planificación Física, hoy Ordenamiento Territorial y Urbanismo. ¿Y a qué se le llama proceso de actualización del título de propiedad? El proceso de actualización del título de propiedad no es más que cuando miramos el título de propiedad de un titular, la descripción de la vivienda no coincide con lo que físicamente tiene la persona, porque realizó alguna acción constructiva de remodelación en la vivienda, cambió algunos locales y ya la descripción no es igual a la que está físicamente. Y la persona viene a actualizar su título de propiedad para después inscribir en el registro. ¿Y cuáles son los requisitos para actualizar este título? Los requisitos para actualizar la propiedad, primeramente tiene que ser titular de la vivienda. Segundo, tiene que traer una fotocopia del documento que lo acredita como titular de ese inmueble. En caso de que la persona que sea titular de la vivienda esté fallecido, el que viene a nosotros, que debe ser el heredero universal o el heredero testamentario, debe venir con la declaratoria de heredero o el testamento, que lo acredita como tal. Además de eso, tenemos las personas que vienen a actualizar el título de propiedad mediante un poder especial que le da el titular de la vivienda para que pueda hacer todo el proceso de actualización. Sí, este poder sería para personas, por ejemplo, que están encamadas o están en una situación de vulnerabilidad que no le permite llegar a la oficina. Exactamente, a la oficina donde reside nuestra dirección municipal. Para todos los casos, por ejemplo, de titulares que están fuera del país, ¿tienen que venir acá a Cuba? Si no dejaron antes de salir del país un poder especial, tienen que venir personalmente a nuestra dirección. No hay un poder notarial para esto. No, tiene que ser mediante un poder especial que da el notario. Si no, no podemos hacer ningún trámite si la persona está fuera del país. Es decir, es un poder notarial especial, específicamente para esto.
Dayani, le propongo hacer una pausa en nuestra conversación, tomar un poquito de té y enseguida volvemos. El registro de la propiedad es la oficina jurídica encargada de la inscripción de los títulos de propiedad de las personas naturales e inmuebles estatales. Tras recibir los documentos por parte del titular o por medio de un poder, se le realiza una precalificación en busca de errores. Las personas con títulos de años anteriores deben actualizarlos en las oficinas de planificación física. Una vez que el título es presentado, se cuenta con 5 días hábiles para realizar la inscripción, siempre que no sea necesario extender la gestión por dificultad con el fluido eléctrico. El registro civil da seguridad a los titulares y vela por el cumplimiento del sistema jurídico. En caso de que una persona quiera ceder o donar un 50% de su propiedad, deberá dirigirse a la notaría. Esta gestión deberá realizarse por medio de una certificación de nacimiento hacia personas afines al titular o, por lo contrario, por medio de una compraventa. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día, el registro civil abre sus puertas para atender a la población, garantizando que el servicio jurídico ofrecido se desarrolle con responsabilidad e integridad. Para la hora del té, Carlos Vélez. De vuelta con nuestra invitada, seguimos dialogando sobre el tema de hoy. Dayanis, ¿la actualización del título de propiedad tiene una fecha límite o puede realizarse siempre? La actualización del título de propiedad tiene fecha límite. El año que viene, el 2026, en octubre, se vence la ley y quien no actualice el título de propiedad antes de esa fecha se queda sin poder actualizar su título de propiedad, por lo tanto se va a quedar con todas las acciones constructivas que haya realizado ilegalmente y puede ser multado por ello. Entonces es en octubre del 2026. ¿Dónde se debe presentar la persona para actualizar este título de propiedad? Las personas que deseen actualizar el título de propiedad se deben dirigir a la Dirección de Planificación Física, antiguamente, hoy Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que se encuentra ubicada en Avenida 5, número 603, entre 6 y 8 en Santa Cruz, específicamente donde, al lado de Comercio. Las personas se guían mucho porque está cerca de Comercio o cerca del Torreón. ¿Cuáles son los días y el horario de atención que ustedes tienen para esto? El horario de atención a la población es los primeros, segundos y terceros martes de cada mes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y cómo transita el proceso una vez ya que la persona haya entregado sus documentos ahí en la oficina? Los documentos que deben entregar las personas deben ser fotocopias. No nos quedamos con documentos originales porque puede mojarse, puede extraviarse. Entonces siempre pedimos fotocopias de los documentos que sean bien legibles, porque son documentos que van a pasar por muchos departamentos que tienen que tomar datos de esos documentos. Después que el trámite entra por el departamento de gestión, que es quien nos recibe, si es en una zona rural, se queda en el propio departamento porque se emite un dictamen técnico. Si es en una parte urbana, en una zona urbana, entonces pasa al departamento de catastro, que es quien se encarga de hacer el documento que antiguamente hacía el arquitecto de la comunidad, lo que ahora el nombre es certificación catastral. La certificación catastral va a tener todos los datos necesarios para la nueva actualización. Ahí cambia el precio legal de la vivienda, cambian los linderos, puede que cambien las medidas. Una vez que el técnico va al lugar, si la persona disfruta más terreno del que tiene en propiedad, ya eso es un exceso de terreno, que se le pone al pago al banco y se le reconoce ese terreno al propietario. Después que se hacen todos esos pasos, además de que debo aclarar que cuando hay un exceso de terreno, se le toman actas juradas a los vecinos colindantes de ese terreno, como que no existe litigio entre ambas partes, que la persona que disfruta el terreno siempre lo ha disfrutado desde hace tiempo, que lo tiene cercado y delimitado, también es otro requisito, que eso lo emite un departamento, que en nuestra dirección es el Departamento de Planeamiento, que es quien decide si el terreno es de interés estatal o no.
se le pone al pago el terreno a la persona y entonces se le reconoce. Cuando ya pasa por todos esos departamentos, termina en el departamento legal. El departamento legal recibe el trámite, si todo está perfecto, y la persona entonces tiene que esperar a que la abogada, que en este caso soy yo, la llame para hacer el pago en el banco y reconocerle el terreno. Esa resolución que yo emito no es que el título anterior, porque a veces las personas llegan y te dicen, entonces el título anterior no sirve, abogada. Sí. Esta actualización que yo realizo mediante resolución es un complemento de ese título anterior. Este va a ser un complemento que es el que se inscribe en el registro de la propiedad. Dayani, hablabas de la parte urbana y la parte rural. ¿Ustedes le llaman a la parte rural a las viviendas que están en el campo o a las comunidades que están fuera del casco urbano de Santa Cruz? A ver, en estos momentos hay zonas rurales y zonas urbanas. Zonas rurales, las fincas son zonas rurales que van a salir por un dictamen técnico. Todavía el Fraile es una zona rural. Tenemos Puerto, que también es rural. Puerto Escondido también es rural. Canací ya es urbano, ya está urbanizado. Santa Cruz está urbanizado. Boca de Jaruco está urbanizado. Piedra Alta es rural, el Caribe también es rural. ¿Y las comunidades como Loma del Tanque y El Rubio? Son urbanas. Son urbanas. Se emite la certificación catastral. Dayani, ¿y qué pasa si la persona no está de acuerdo con el dictamen técnico o el certificado catastral? Si la persona no está de acuerdo con el certificado catastral o el dictamen técnico, se vuelve a enviar un técnico al lugar para que verifique el problema que tuvo el documento. El certificado catastral tiene un valor de 50 pesos, que se paga por código QR en nuestra dirección. Cuando la persona viene a pagar el certificado catastral, debe leer su documento para ver si está de acuerdo o no, porque lo debe firmar antes de que pase al departamento legal. En ese momento la persona revisa y si no está de acuerdo en algo que se le puso, entonces se vuelve a enviar al técnico para que haga una segunda visita y subsane el error que tenga la visita anterior. Y si, por ejemplo, ese error no está en el dictamen técnico ni en lo que el indicó el técnico de catastro, sino, por ejemplo, en el certificado de nacimiento de una persona, hay que hacer todo un proceso, o cómo se subsana ese error. Por ejemplo, hemos tenido casos allá que en nuestra dirección que el nombre de la persona tiene error. La persona debe venir con un certificado de nacimiento y una fotocopia del carnet de identidad. Si el error es en el título anterior y ese título es emitido por la Dirección Municipal de Vivienda, quien debe subsanar ese documento de vivienda es la Dirección de Vivienda. Nosotros por la certificación de nacimiento y el carnet de identidad subsanamos el error en nuestra actualización para que no salga con el mismo error, pero la persona después debe remitirse a la Dirección Municipal de Vivienda para subsanar ese título anterior, que pueden haberle puesto el nombre mal o el apellido mal. Si es una escritura, quien subsana ese error es notaría, mediante un acta de notoriedad. Bueno, te propongo otra pausa en nuestra conversación e irnos hacia exteriores, que allí nos espera nuestra periodista María Alejandra Pedroso con otras opiniones. Ahora sí. En este segundo momento estaremos conversando sobre el tiempo que debe demorar el proceso de actualización del título de propiedad de una vivienda. El tiempo que se puede demorar es involuntariamente o por problemas de, no sé, de facilitar, o a veces no hay corriente, no sé, a lo mejor tiene suerte en un mes, a veces te puede demorar de 2 a 3 años. La actualización hasta ahora exactamente no te puedo decir qué tiempo demora por la situación en la que se encuentra el país. Muchas veces uno va a hacer las gestiones y lo que te dicen es que no hay corriente o que no hay conexiones o que no se puede hacer. Donde más problemas veo es el tema del registro, cuando uno va a registrar de nuevo la propiedad, que pasa a veces hasta un año y uno no puede registrar la propiedad que ya tiene actualizada. Y así finaliza nuestro segmento de entrevista. Volvemos al estudio con Mayret y su invitada en la hora del té.
Dayani, ¿qué sucede cuando las áreas técnicas culminan su trabajo en el terreno? Cuando el área técnica culmina el trabajo en el terreno, el especialista de cada departamento emite, si es en catastro, la certificación catastral, y si es en gestión, el dictamen técnico. Ese dictamen técnico pasa de oficio al departamento jurídico. El departamento jurídico revisa el documento, si tiene que la persona pagar algún exceso de terreno o algún terreno adicional, se le manda a pagar al banco y se le procesa entonces para realizar o confeccionar la resolución para que ésta sea el complemento del título de propiedad original. ¿Qué sucede? Cuando actualizamos el título de propiedad debemos tener algunos parámetros presentes. Primero debemos llamar a la persona para que venga, y si por ejemplo viene con un testamento o una declaratoria de heredero, casi siempre en los testamentos o las declaratorias de heredero hay más de una persona. En esa resolución yo como abogada debo poner los datos personales de cada heredero, porque ese documento no va directo a inscribir al registro, ese documento va directo a notaría, porque el propietario original de la vivienda está fallecido y la persona viene con un documento que lo acredita como heredero. Ese documento, cuando viene con un testamento o una declaratoria de heredero, va directo a notaría, y después que culmino con la resolución actualizando el título de propiedad, si no es ninguno de estos dos casos, entonces que va directo a inscribir al registro. ¿Y qué ocurre si el expediente tiene errores y en su momento el promovente o cliente no se percata? Si el promovente no se da cuenta del error que tiene, inscribe en el registro de la propiedad y después se sienta y se da cuenta que tuvo un error, debe presentarse a nuestra dirección a realizar una reclamación de derecho, que tiene un valor de 10 pesos de sello, debe llevar un sello de 10 pesos y subsanar el error que tuvo según el que sea. Si le faltó alguna parte de la descripción de la vivienda, o si fue en el nombre o en la dirección, se subsana mediante una resolución que vuelve a ir al registro y se inscribe lo que ya ha arreglado el error que tuvo. ¿Y qué pasa en el departamento legal con el proceso y ya la culminación del mismo? Cuando el proceso termina y la persona va o al registro o a la notaría, si va al registro de la propiedad debe inscribir. No es coger el documento y guardarlo en la casa, porque esa casa no está inscrita en el registro. Entonces debe ir al registro de la propiedad a inscribir para que entonces esa nueva descripción de la vivienda esté inscrita en el registro a nivel nacional. Sí, que era el trabajo periodístico que proponíamos con el periodista Carlos Vélez, y hablábamos también de el papel que juega la notaría en algunos casos. Exactamente. En el caso que la persona venga con un testamento o una declaratoria, debe ir primero ante notario, adjudicarse la vivienda y después entonces inscribe en el registro. Es decir, que es todo un proceso que comienza con ustedes y culmina en la notaría de acuerdo al caso que sea. Son varias entidades las que intervienen. ¿Cuál es el término total del tiempo cuando comienza y culmina el proceso? Cuando entra el departamento de gestión tiene 30 días, como mismo tiene catastro para hacer su documento. En el departamento de planeamiento tiene 20 días para hacer el documento y las investigaciones necesarias en caso de que tenga terreno adicional o exceso de terreno. Y en el caso del departamento jurídico son 50 días. ¿Y en total serían varios meses? Varios meses. También tenemos que contar con la electricidad, que a veces no hay. Este es un reclamo de la población, que las personas dicen, llevo no sé cuántos meses tratando de actualizar mi título de propiedad o que me den mi título y no termino. Es un tiempo bastante prolongado para esto. A veces el tiempo se vence y las personas que vienen con un testamento o una declaratoria deben volver a dirigirse, tienen que ir a dirigirse nuevamente al registro civil a sacar el certificado de defunción, no porque el certificado de defunción no vence, pero los documentos que van anexados a él sí vencen, entonces a veces se demora mucho con nosotros debido a todos los problemas que existen y entonces tienen que volver a emitir el documento para poder ir al notario. Lamentable realmente, porque en los tiempos que vivimos con tantos cortes de electricidad, las colas en cada una de estas instituciones, tanto en el registro civil como en el registro de la propiedad o notaría, se hace un poco engorroso
todo el proceso. ¿Y ustedes cuentan ahora allí con técnicos que trabajen para ustedes? Sí. Es decir, que tienen personal para esto. Tenemos personal. Tenemos falta de algunos técnicos porque no son muchos, pero bueno, con los que estamos trabajando y tratando de que todo salga sin ningún problema. Bueno, Dayanis, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el programa. Espero que sea la primera, pero no la última de tus comparecencias acá. Muchísimas gracias. Dale, bueno. Y a usted, amigo televidente, lo esperamos dentro de 7 días. Recuerde que cada semana tenemos un nuevo encuentro aquí en La Hora del Té para conversar y reflexionar sobre diversos temas de interés para toda la familia. Tengan todos muy buenas tardes. Dayanis, y ahora sí, disfrutemos nuestro té.